Sí, una consultita. Eh, en cuanto a lo que pide consideraciones básicas y todo lo que es teórico, hay que hacerlo a mano. No pude asistir a la clase del sábado, así que estoy un poquito perdido, por favor. Gracias, Edu. Otra consultita, ¿será que nos puedes mandar una fotito, digamos, de un proyecto así por avance que esté bien hecho, más o menos para presentarte con los mismos esquemas, todo eso? Ya, gracias.
Estoy grabando sin voz. Puta, la primera parte de la grabación va a estar sin voz. Qué asco. Continuamos. Si prolongamos esta recta del PI1 al PI2, vamos a tener un ángulo de deflexión igual grande. Pero si prolongamos esta de acá, justamente la del PI3, prolongamos a 180 grados, exagerando, voy a tener este ángulo de acá, que es demasiado pequeño. Admitir. No, sí. No, tampoco he dicho cosas tan importantes al principio. Se entiende con el dibujo. Muchas seré mil disculpas. La clásica de grabar las clases de los docentes y quitar el micrófono. Ujú. Ya, continuamos. Este ángulo de deflexión acá que vamos a tener en el PI3 es demasiado pequeño, ¿ya? Entonces, sería mucho mejor. Voy a repasar todo mi trazo de color naranja y un poco más grueso. Es decir, este primer trazo estaba bien. Este segundo trazo del PI1 al PI2 igual está bien. Y acá podemos eliminar este PI3, ¿no? Porque es un ángulo de deflexión muy pequeño. Entonces, podemos jalar directamente y eso es lo que les recomendé igual a algunos, ¿no? Que en algunos casos se van a eliminar algunos de sus PIs. Luego, del PI5 está normal, continuamos esto, ¿no? Del PI5 al PI6. Eh, Si se dan cuenta, toditos ya van a mantenerse, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Eduard, una pregunta, bro. Dime, dime. Eh, si en el caso efectivamente de que el ángulo de deflexión es pequeño, pero si modificamos la pendiente de curva a curva, va a ser mayor al 12% debido a esa modificación. Y ¿Lo dejamos así, con una pendiente mayor al 12%, o conservamos ese PI para que la pendiente de- del trazo sea menor al 12%? ya. No tendría por qué salirte mayor, ¿ya? Ponte que vamos a tener aquí un costado, voy a dibujarlo. Ponte que tenemos esto, ¿ya? Y aquí otra línea, donde aquí tenemos un PI, otro PI y otro PI, ¿ya? Esta distancia de acá va a estar a una pendiente de 12%, que era la máxima que tenían ustedes. Perdón, no puedo dibujar bien todavía con mouse. 12% y esta otra, digamos que estaba a 10%, ¿ya? Entonces, ya te voy a anotar. Para esta pendiente de 12%, ustedes seguramente tenían una distancia de 190 metros aproximadamente. Para esta de 10%, tal vez tenían una distancia de 200 metros, ¿ya? Un ejemplo. Y si eliminamos nosotros esto, es decir, jalamos directamente de aquí hasta aquí, eliminando este P intermedio, tenemos una distancia aproximada de 270, ponte, ¿ya? 270 metros. Y tienes una diferencia de justamente una curva va a pasar por aquí hay otra y por aquí hay otra, ¿no ve? Entonces directamente calculamos la pendiente, ¿verdad? La pendiente es igual a delta cota, que va a ser 40 en este caso, son dos curvas de nivel diferentes. 40 dividido entre la distancia, 270, multiplicado por 100, ¿no? Y aquí sí nos da muy grande. Oye, qué raro. Uh -huh. Es que así valoro, por ejemplo, ahorita estoy viendo mi plano Ya. y veo que en algunos el ángulo de deflexión efectivamente es pues pequeño, pero si quiero hacer una recta, Ya. en un trazo efectivamente va a haber más, en un tramo de curva a curva efectivamente va a haber mayor longitud, pero en el otro se va a reducir, y con seguridad la pendiente que me va a salir en ese otro tramo de curva a curva, la pendiente va a ser mayor al 12%. Ya. Pero en este caso, las distancias que te están saliendo son muy grandes. O sea, porque con una pendiente elevada de 12% o un poco más, en algunos casos como este, así un ejemplo pequeño, puedes tener una pendiente grande, pero una distancia que no sea muy larga, ¿ya?
Porque ahorita lo que tienen que manejar ustedes es el criterio de que están diseñando una carretera, ¿ya? El típico ejemplo que les hago a todos cuando me preguntan, y esta carretera es para transporte, ¿ya? ¿Y cuál es el transporte más pesado que podría sufrir la inclemencia de la pendiente? Son los trailers, ¿ya? Que llevan cargas de 30, 40 hasta 50 toneladas, los que son de tres ejes, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que puedes tener una pendiente elevada, pero una distancia corta, una distancia no mayor de 500 metros. ¿Por qué? Porque cuando un tráiler empieza una pendiente, va a empezar con fuerza, ¿no? Tratar de subir, impulsarse para poder subir esa pendiente. Y si es pequeña esa distancia que va a recorrer con esa pendiente, normal el tráiler va a poder subir. Pero si es una distancia muy grande, arriba de 500 a 1 kilómetro, según va a ir avanzando, el tráiler va a perder potencia y por la carga que está llevando, hasta le puede vencer y se va hacia atrás el tráiler. ¿Ya? Ese es el criterio principal que hay que tomar. Y Edward, este criterio, disculpa que te interrumpa, Dime, dime. es cuando el tráiler está de bajada y va a realizar una subida, o cuando está subiendo con una baja pendiente y va a volver a realizar una subida, pero con una pendiente superior al 12%. Claro, es que mira, en las carreteras, a ver, aquí abajo, cuando un tráiler está subiendo, o sea, va subiendo una pendiente ligera, luego empieza a cambiar, ¿no ve? Entonces, esta distancia horizontal, que sería la de acá hasta acá, tiene que ser no muy grande, ¿ya? Por eso digo menor de 500. Cosa de que cuando llegues tú aquí, trates de reducir la pendiente y el tráiler ya pueda volver a tomar más impulso. Si es que hay otro repechoncito que va a ser en pendiente elevada, ¿no ve? Entonces, en el caso de que esté subiendo y va a subir a una mayor pendiente, esa mayor pendiente no tiene que superar una longitud de 500 metros. Sí, exacto. Tiene que ser menor a 500 metros. Mientras más pequeña, mejor. Porque este Otro tema de las pendientes, que mencionas, perdón que te corte, un cachito voy a explicar esto antes que me olvide. ¿verdad? El tema de las pendientes se las va a ver reflejadas en un perfil longitudinal, ¿ya? Y justamente en un perfil longitudinal, el diseño que ya vamos a llevar más adelante van a ser curvas cóncavas y curvas convexas, ¿no ve? Que van a ser de esta forma. Pero esto ya depende mucho de las pendientes que ustedes tengan en cada uno de estos, ¿ya? Aquí hay otro pendiente y aquí hay otro pendiente, ¿no ve? Se tiene que saber identificar dónde tienes cambio de pendiente. Ya, ahora sí, Vic, dale, dale. ¿Alguien quería entrar? Te quería preguntar más, el ángulo de deflexión, brother, Dime. ¿cuál es el valor mínimo que debe tener? Mínimos y máximos, por favor. No hay una teoría, o sea, no hay un valor exacto que te pueda dar al respecto, pero la indicación que te puedo dar es justamente en el caso de, justo en tu plano teníamos, pero me estaba llamando uno de los chicos de ustedes, estamos en clases, ¿qué ha pasado? Algunos de ustedes tenían curvas así, cerradas, y aquí tenían otro trazo, ¿no? Que estaba yendo hacia allá y otro hacia este lado. ¿Ya? Les he dicho, traten de evitar eso. ¿Por qué? Porque cuando tienen una curva cerrada, las tangentes les va a salir muy grandes y sus curvas van a venir y van a ser dibujadas o diseñadas así, ¿ya? Son curvas cerradas. No se olviden que ustedes van a trabajar con una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora. Entonces, cuando tienen la velocidad de proyecto, no pueden tener una curva cerrada y reducir la velocidad. Para entrar a una curva cerrada, normalmente se reduce la velocidad, ¿ya? Cuando quieres entrar, de lo que estás yendo a 50 kilómetros por hora, que es tu velocidad que vas a tener para el proyecto, tienes que reducir. O sea, el objetivo cuando se les da una velocidad de proyecto es no reducir la velocidad. Poder entrar a todas las curvas con esa velocidad de 50 kilómetros por hora. Pero en estas curvas que son cerradas, van a tener que sí o sí frenar para poder entrar a esa curva, ¿no? Para poder pasar bien la curva. Van a frenar a 30, 20, 10 kilómetros por hora, cosa que no es lo recomendado para este proyecto. Porque para todas sus curvas que ustedes diseñen, tienen que sí o sí cumplir con los 50 kilómetros por hora. Ahora, el problema aquí se presenta cuando tú vas a diseñar
esta otra curva, ¿no ve? Se puede traslapar y justamente vas a tener ese déficit acá que no te va a cumplir. O sea, tú estás diseñando esta curva naranja y va a terminar hasta aquí, ¿no ve? Pero tú al empezar esta otra curva ya estás empezando antes, entonces no llega a ver esa unión. Las curvas que el ingeniero les va a explicar, no quisiera adelantarme mucho, pero más o menos algo así, ¿ya? Ahora mejor, más bonito, perdón. Así, así y así. Pucha. Edward, el Inge dijo que el ángulo de deflexión tenía que ser mayor o igual a 9 grados. Para no eliminar PIs, yo creo que esa es la observación que me haces. Es lo que dijo el ingeniero. Si era menor de 9 había que eliminarlo. Claro, es justamente el criterio que te digo, ¿no ve? Porque para esos ángulos para eliminar, ¿no ve? Justamente lo que estaba explicando aquí hace rato, para hacer la eliminación de PI, si tu ángulo de deflexión es menor a 9 grados, como mencionas, compañero, se elimina el PI, ¿no ve? Eso normal. Pero ahora para esto, o sea, el ángulo de deflexión en esta curva que estás viendo aquí no va a ser 9, ¿no ve? Va a ser más grande. Y es justamente ahí donde se presenta el problema de todos los semestres. Prolongas esa recta y tu ángulo de deflexión es este de acá. Entonces, este ángulo de deflexión está más o menos por los 150 grados, ¿no ve? Que en este caso es muy grande por este motivo, ¿ya? Porque va a ser una curva muy cerrada y para diseñar que tu curva no sea muy cerrada y entres con una velocidad de 50 kilómetros por hora, puedas entrar y salir con esa misma velocidad, vas a tener que hacer una curva más grande, ¿no ve? Y esas curvas cerradas, sí o sí, si tú tienes esta curva cerrada así y poder hacer entrar esta curva anterior a la curva que vas a diseñar aquí en la cerrada, tendrías que reducir la velocidad para esta curva cerrada. Y eso no es lo que no tienen que hacer en el proyecto. A todas sus curvas tienen que poder entrar con 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Y lo que dices de 9 grados es justamente para esta eliminación de pace. ¿Ya? Ahora, las curvas de dos radios que les va a hacer diseñar el docente, el INGE en este caso, eh, viene a ser esto. ¿Ya? Normalmente en las curvas de dos radios, tú vas a diseñar aquí una curva con un radio y aquí otra curva, ¿no? Donde estas, pucha, donde estas llegan a chocarse en el mismo punto. Este es el PCC para ustedes. Bueno, recién van a ir viendo todo esto, ¿ya? Pero el objetivo de no traslaparse es justamente este, que tienen que empezar, la verde termina aquí y en el mismo punto está empezando la segunda curva, ¿ya? Si se traslaparan estas curvas ya no nos sirve, ¿no ves? A ver, otro ejemplo aquí, el color amarillo lo haré. Empieza mi curva ya más adelante y el punto final de la verde está ahí. Entonces esto es lo que está mal. La de color amarillo está mal. La de color lila está bien. Y entonces este mismo es lo que hay que tratar de hacer acá, ¿no ve? Por eso a la mayoría les he dicho, esas curvas cerradas no me gustan. Normalmente para este diseño de los ángulos de deflexiones que me pedía Víctor, quisiera que por lo menos el máximo que tengan sea acá un ángulo interno de 45 grados. ¿Ya? No me gusta dar números, pero podrían darse como un ejemplo este, ya que su máximo ángulo interno en una curva sea 45 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo de deflexión que vayan a tener ustedes acá va a ser igual a 135 grados. ¿Ya? Como máximo podrían usar este. Ahora, estos ángulos de deflexión que son así grandes ya no serían curvas simples, llegarían a ser curvas de espirales de transición, ¿ya? Que es las curvas en las que más tienen que tener cuidado y tratar de estudiar, porque normalmente los exámenes casi siempre, casi, no siempre, pero casi coloca espirales de transición a sus exámenes, ¿ya?
La espiral de transición, para que vayan teniendo una idea, es justamente... Me estoy explicando otras cosas de las que debería haberse explicado hoy día. Más o menos así, ¿no? Tienen esto. La espiral de transición consiste en que ustedes acá empiecen en forma de espiral, ¿no ven? Justamente acá y acá tienen unos puntos. Y en la parte media hacen el diseño de una curva simple, ¿ya? O sea, tienen tres partes en una espiral de transición. Una espiral de entrada, la curva normal o simple en este caso, y una espiral de salida, ¿ya? Pero eso más adelante vamos a ir viendo. Continuaremos con esto que es trazo definitivo, que tienen que entregar hasta el jueves. Y el Inge los está apurando porque son muchos, creo. Quiere hacer desertar a algunos. Y no sé cómo estarán los otros grupos, si les estarán dando clases o no. A ver, Oxy, dime, dime. antes de pasar, si esta que ha hecho este ejemplo, la parte derecha, donde la línea naranja es de 270, Sí, sí. digamos si fuera de 350, entonces pondríamos 40 sobre 350 y nos daría una pendiente de 11.4. Sí, está mucho En mejor. ese caso es válido, ¿verdad? Estaríamos haciendo como un corte a nuestro cerro si estuviera subiendo y hubiera taludes a los costados, ¿verdad? No estarías haciendo corte. Lo que estarías haciendo es entrar. Mira, si te fijas en este ejemplito. A ver. Naranja. Este que está yendo con 12, este verde, está subiendo la curva, está subiendo de curva de nivel a curva de nivel, pero con una inclinación hacia un costado, ¿no ven? Lo que estás haciendo aquí, subir directo, no es cortar, estás enfrentando de frente a las curvas de nivel, ¿ya? Que no tiene por qué hacerte cortes ni nada. Estás subiendo con una pendiente respectiva a esto de acá, ¿no ven? Y en este caso sí nos cumple, ¿no? Mientras más grande sea la distancia, mejor nos va a cumplir. Por eso les puse un ejemplo de 270 para hacer la prueba si nos cumplía, ¿no? Según estos valores que me había puesto. Entonces es válido, ¿verdad? Hacer esto para nuestro trazo definitivo. Sí, es válido porque la pendiente máxima que deberían tener, y no a todos les va a cumplir, creo que ya mi proyecto tenía una pendiente de 13% y el ingeniero me dijo que proceda, ¿no? Que siga haciendo porque no había de otra, ¿no? Entonces, tratar de evitar tener estas pendientes grandes y si es que tienen una pendiente grande, que sea una distancia menor a 500 metros, ¿ya? En tu ejemplo, o sea, tienes 350 metros y te cumple con 11.43%, ¿no? Entonces, tranquilamente puedes proceder con ese valor. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, creo que no hay más dudas. ¿O sí? ¿Alguien quiere hablar? Eduard, entonces, Dime. como le comentaste a la compañera, si la pendiente, digamos que tenemos es de 11%, igual estaría arriesgado. Es una pendiente elevada, pero o sea, con tal que no tengas una distancia mayor a 500 metros, puedes hacer, ¿no ve? Si tu distancia ya es mayor a 500 metros, o sea, ponte que estás avanzando una distancia de 800 metros con una pendiente de 12%. Entonces, de acuerdo al tráiler igual y de acuerdo a la potencia, este puede fallar y ya llegando a los 600 o 700 metros puede quedarse en cero, ¿no? Ya sin nada de fuerza. Y si sus frenos están mal, están más jodidos porque se puede venir de retro, ¿no ve? Y lo mismo pasa con los que van a ir de bajada. Ahorita el ejemplo que te di era de subida. Pero un tráiler que está de bajada y no tiene buenos frenos puede embalar en una pendiente grande, ¿no ves? Siempre tiene que ir frenando con el freno de motor y tratando de no usar mucho el freno porque las balatas se calientan y se incendia el tráiler, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Pero, o sea, en el caso de que tengas Entonces, una pendiente grande, o sea, de 13, puedes llegar hasta 15% a lo mucho, pero que sea una distancia pequeña, que no sea muy grande,
¿no ve? Máximo 500 metros con una pendiente elevada, pero de 15 para arriba ya no. Ah, ya, es que yo la verdad pues tengo longitudes así como que de 350 metros, Ujú. pero su pendiente es del 11% y eso ya me estaba preocupando. Ah, no, está bien, no, no hay problema de eso. O sea, si tienes pendientes que sean arriba de 9%, que es el tope debería haber sido 9%. Pero hay algunos planos que sí son complicados y las curvas de nivel son demasiado juntas, ¿no ve? Entonces, si tienes curvas de nivel que son demasiado juntas, se te complica la figura. Entonces ya tienes que ir diseñando en tu carretera con pendientes un poco más elevadas. ¿Ya? Ok, está bien. Listo, Muchas gracias. listo, listo. Ya, ahora volvamos al trazo definitivo, que es lo que tienen que entregar el jueves. Ya les voy a colocar hora de entrega 8 de la noche o 10, pero va a estar con hora ese trazo definitivo, ¿ya? Ahora, su trazo definitivo, o sea, el consejo que les di a un principio, no sé si se ha escuchado por... Bueno, ustedes han escuchado, pero en la grabación creo que no iba a salir esa parte. Pueden plotear el plano, o sea, su mismo el plano preliminar que ustedes han hecho, pueden plotear el mismo, pero quitarle justamente lo que es, creo que aquí tengo un ejemplo, extras, quitarle estas líneas de acá, ¿ya? Todo lo que han ploteado tenía estas líneas. Para hacer el trazo definitivo, tienen que quitarle estas líneas, ¿ya? Y dibujar una malla UTM en todo el plano, ¿ya? La malla UTM tiene que estar más o menos como lo que estamos haciendo ahorita, más o menos de esta forma, ¿ya? Donde la distancia que ustedes van a tener de grilla a grilla, es decir, de línea a línea acá, esté entre 4, lo voy a escribir acá, 4 o 5 centímetros, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en este lapso de distancia que ustedes tengan acá y de acuerdo a su escala que es de 1 a 5000, en 4 centímetros ustedes van a tener 200 metros y en 5 van a tener 250 metros, ¿no? Esa es una de las recomendaciones, la malla UTM. Luego, su trazo, si es que lo hacen usted a mano todo, yo tengo mi plano que está a mano. Le puedo sacar fotos más tarde y tal vez enviarles para que se traten de guiar y ver que no es difícil hacer esto. Porque a ustedes ya se les va a asignar un trazo definitivo de sus trazos, de sus 3 trazos preliminares, ¿no ven? Lo que ustedes pueden hacer es colocar, como les dije hace rato, a la ventana, se compran un pliego de papel bond, colocan encima y calcan este trazo definitivo. Se colocan los puntos si gustan ustedes, ¿no? A ver, colocan el punto inicial, una X, aquí en el PI1 otra X, en el PI2 otra X, y luego solamente ya lo colocan a su mesa y empiezan a unir esos puntos, ¿no? Y luego sus curvas de nivel las pueden dibujar a mano alzada, viendo el plano el original que ya tienen, y solamente hacer pasar las curvas de nivel por donde está pasando su trazo definitivo, ¿no? Es una opción, es un poco más rápido igual para ustedes hacer eso, a estar esperando por ir a hacer plotear el plano y demás. Ahora, este trazo tiene que tener, como todos los planos en carreteras, digo en topografía, no sé con quién han pasado topografía, pero lo que se les pide en los planos de, de poligonales abiertas o cerradas es justamente colocarle la distancia horizontal a un lado, ¿verdad? Aquí voy a hacer un pequeño tracito ya. Mi dibujo no me va a dejar. Supongamos que tenemos este trazo de recta, ¿ya? Aquí va a estar el PI, un ejemplo, PI3. Y aquí al otro extremo está el PI4. ¿Ya? Entonces lo que se anota en estos trazos, en cada uno de los que ustedes van a tener acá en su plano, es colocarle a un lado el rumbo o el azimuth. Y al otro costado de la recta ustedes tienen que colocar la distancia horizontal.
que es justamente la misma distancia que tenían que tener en sus trazos, ¿no? A la mayoría, casi a todos les he dicho que coloquen en sus trazos preliminares, que coloquen la pendiente y la distancia horizontal, ¿no? En su trazo definitivo tienen que colocar el rumbo o azimut, uno de los dos, no los dos, y su distancia horizontal, ¿ya? Y en su plano, a un costado, te voy a mover todo esto. Y voy a traer más abajo. Pucha, tanto he dibujado y feo todavía. Ya, aquí. Y su plano, digamos que es todo esto de acá. Hasta por aquí. Ya, color negro. En su plano ustedes van a tener su cajetín, el mismo que tienen. Ahí tienen su cajetín. Y acá en la leyenda, su leyenda ya va a ser más grande. ¿Ya? Su leyenda de la misma forma va a estar acá. Pero en este caso, como les digo, su leyenda va a ser más grande. Ustedes van a colocar acá en su leyenda punto. O sea, van a tener un rectángulo, depende de ustedes. Colocan el punto o PI, ¿no ve? Es decir, van a colocar, no voy a dibujar esto. Aquí van a colocar A, van a ir colocando PI1, PI2. Y aquí a ver, vamos a tener norte y este. Y estos valores tienen que venir acá. Y tienen que tener todos esos valores. En la parte de cálculos ustedes tienen que hacer a mano justamente lo que es el cálculo, ¿no ve? Y lo pueden hacer como una planilla normal en las que se hacen topografía. Esas planillas vienen, depende el norte que le vayan a colocar ustedes a su plano, ¿no ve? Normalmente es una flechita indicando hacia arriba. Si su malla UTM está ahí, belleza. Hay algunos que van a querer hacer una malla UTM hacia un costado, ¿ya? O girar, algunos me estaban diciendo de girar sus planos. O sea, no les recomiendo girar sus planos porque van a tener algunos inconvenientes más adelante, ¿ya? Les recomiendo, como tienen su plano, dejarlo ahí y seguir en eso, ¿no? Colocar su norte hacia arriba si es que dibujan su grilla en este sentido. Si dibujaran su norte ya mirando hacia un costado, voy a subrayar esto, ejemplo, su malla UTM ya tiene que estar en otro sentido, ¿no ven? Voy a cambiar de verde. Si hacen su norte hacia un costado, su malla UTM o su grilla ya no tiene que estar así como dibujado. Su grilla UTM ya tiene que estar con el mismo ángulo de inclinación que el norte que están dibujando. Y más o menos sería de esta forma. Y se le saldría, ¿no ve? Del plano. Entonces, lo que llegarían a tener ustedes es control C, control V. Y tener que hacer su grilla ahí respectivo. Y seguir bajando. ¿No? Les saldría un poco más inclinado, que según mi punto de vista les tardaría más, les incomodaría un poco tener este ángulo de inclinación y demás, ¿no? Pero hay algunos que lo hacen, no estoy en contra, pueden hacerlo si gustan. Voy abajo, lo bota. Más o menos de esta forma estaría su grilla, ¿no ve? La verde. Si pueden hacerlo, no hay problema. Pero les recomiendo que lo mantengan así como siempre se lo ha hecho. Más recto y más estético. Creo que es que esté con el norte hacia arriba. ¿Ya? Eduard, disculpa, Dime. el otro auxiliar, bueno, no sé su nombre, no apellido Tola, creo que es de una clase que nos dio para los tres preliminares, dijo que era prescindible siempre girarlo el plano, porque había que de otros, digamos, donde está el punto B estaría el A,
Entonces era ideal que lo giráramos y ahora tú dices que no es conveniente, entonces hacemos lo que tú dices o el otro. Ya, es Juan Carlos Juan Catola, si no me equivoco. Ya, es el Juan Carlos. Ya, eso les ha dicho porque el anterior semestre algunas personas se les ha dado los planos. A ver, ¿dónde están los planos? Aquí con un pequeño ejemplo te voy a mostrar, ¿ya? Ya. Lo que se les ha dado el anterior semestre, igual que a ustedes, se les ha pasado los planos respectivos, pero ya con los puntos dados, ¿ya? Y pienso que se ha equivocado el Juan Carlos porque este semestre a cada uno se les ha dado diferentes planos, ¿ya? Entonces, y se les ha dado diferentes puntos. O sea, yo he visto planos el día viernes anterior que se les dio puntos a los chicos. Me traían planos y algunos eran iguales. Entonces yo les daba en diferente lugar, ¿no ve? O sea, ponte que yo le daba aquí, aquí y aquí otros puntos, ¿no ve? Entonces no van a ser las mismas rutas. O sea, no va a haber en este caso trabajos que sean iguales, ¿ya? Entonces tú puedes seguir, si quieres puedes girar tu plano, pero no te lo recomiendo, o sea, porque los puntos que te he dado no tienen otra persona, ¿no? El problema el por qué les dijo eso Juan Carlos, fue justamente porque el anterior semestre se les pasó el dossier de planos, pero ya se les pasó con puntos. O sea, los puntos ya estaban designados en lo que se les ha pasado, pero ustedes han ploteado sus planos y a cada uno se les ha dado diferentes puntos, ¿ya? Como tienen diferentes puntos, no hay la necesidad de girar tu plano o de rotar tu plano, ¿ya? Entonces tú puedes seguir con lo que tienes ahorita o si gustas puedes rotarlo, pero ya se te va a complicar un poco más. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, en su cuadro al lado derecho, Sí. en los puntos, ¿ponemos al BM más o no lo ponemos? Si gustas colocas el BM, ya no hay problema. Puedes colocar el BM. Tu BM también puede estar al inicio, puede estar al medio, puede estar al final, ¿no ve? No hay problema. Ponte que el BM, si yo lo dibujo aquí, coloco un BM al PI 14, al PI 4, perdón, ¿no ve? Y aquí va a estar un BM, ¿no? Puedes colocarle o no puedes colocarle, pero más que todo, si tienes un BM, lo vas a tener reflejado en la parte de cálculos, donde tú calcules las coordenadas para todos los puntos. Porque normalmente en un plano, cuando se entrega, el BM no tiene que estar unido, ¿no ve? Directamente el BM se lo identifica o se lo dibuja con un triángulo, ¿no? Triángulo, le colocas el BM y ya. Y en la parte de tus cálculos y en esta planillita, si quieres, colocas en qué punto se encuentra tu BM. Normalmente se les recomienda que el BM ustedes se asignen en cualquier intersección, ¿ya? Porque justamente donde vayan a tener intersección, van a tener valores exactos para lo que es justamente norte y este, ¿ya? Luego, todo va a ser en base a transportador, ¿no? O sea, depende de dónde esté orientado tu norte, ya tú colocas el 0 para calcular. Ahorita en mi plano de mí, el 0 está hacia arriba, ¿no? Otro color. No me gusta el rosado, pero ya, no hay de otro. Mi norte de mí está orientado hacia arriba, entonces el 0 grados va a estar ahí. Y el azimut que calcule, si estoy queriendo yo usar esta distancia hasta acá, tengo que calcular este azimut, ¿no ven? Y con ese azimut y con la distancia horizontal que yo tenga de ahí hasta acá, ya calculo directamente el delta norte, delta este, y de esa forma ya calculo, sumando este delta norte, delta este a la coordenada que tengo del BM, y calculo la coordenada del PI4, ¿no? Una vez teniendo la coordenada del PI4, tú ya vas a tener tus azimuts para ir hacia el PI5, para el PI6, PI7 y así sucesivamente. En topo han llevado, pero a ver, delta norte es igual a distancia horizontal multiplicada por el coseno del azimut, ¿no? Coseno de tu azimut.
El azimut nunca puede ser arriba de 360 grados. Y el delta este que vayan a calcular es igual a lo mismo, la distancia horizontal multiplicada por el seno del azimut. Auxi, para nuestros cálculos tenemos que reemplazar en estas fórmulas que nos ha dado, o sea, mostrar el reemplazo o directamente nos hacemos una tabla y vamos poniendo los resultados para cada punto. Y pueden hacer cualquiera de las dos opciones, se los deja a criterio de ustedes. Y entregan algunos directamente una tabla, pero especificando, ¿no? Obviamente cuánto es su azimut, cuánto es la distancia horizontal y directamente, a ver, te lo colocaré aquí mejor para que no estar de más. Insertar, tabla y veremos por aquí. Lo voy a jalar. Ya, aquí al costado, ¿ya? Tienes que tener tu estación, que normalmente se coloca, ¿no? Estación y punto visto. Estación puedes tener tu inicio A y punto visto va a ser tu PI1, ¿no? Siguiente estación va a ser PI1 y PI2, ¿no? Al punto que vas a estar viendo. Aparte de eso necesitas tener en tu tabla distancia horizontal y azimut. Para ir de A hacia B, tienes una distancia horizontal y tienes el azimut respectivo, ¿no ven? Aquí está mi norte y el azimut justamente es este ángulo de acá, ¿no? Del PI1 al PI2 de la misma forma, no sale chueco, tienes este ángulo hasta el PI2, hasta la recta que está yendo a PI2. Entonces tienes la distancia horizontal y tienes el azimut, ¿no? Todos esos valores reemplazas acá. Vas a tener acá una casilla de delta norte, delta este y coordenada norte y coordenada este, ¿no ven? Llenas todos esos valores y puedes entregar eso. Hay otras personas que prefieren colocar directamente, lo desglosan, ¿no ven? Se lo hace más completo. Coordenadas del PI2, ponte, o PI1, perdón. Entonces las coordenadas del PI1 ya van a ser teniendo el valor de A, ¿no ve? Para poder dibujar o para poder calcular, perdón, las coordenadas del PI1 ya tienes que tener la coordenada del punto anterior de donde lo estés viendo. En este caso ya vamos a tener las coordenadas de A. Entonces calcularías un delta norte reemplazando, ¿no? Justamente la fórmula que puse acá. Lo voy a traer aquí abajo. Estas son las fórmulas. Y reemplazando aquí el delta norte para llegar del A al PI1 va a ser su distancia horizontal. Distancia horizontal que tengas entre A y PI1, ¿no ves? Reemplazas ese valor. Esto lo multiplicas por el coseno del azimut que vayas a tener. Azimut de A al PI1. El resultado que te salga lo dejas ahí. Luego aquí vas a tener delta este que va a ser justamente lo mismo igual. Lo voy a copiar directamente desde aquí arriba ya. Entonces aquí ya va a ser distancia, el delta este va a ser la distancia de A al PI1 multiplicado esta vez ya no por el coseno sino por el seno, ¿no? Y el valor que saques lo tienes ahí. Entonces luego colocas norte de PI1. A ver, un rato esto. Ahí sí se ve mejor, ¿no? Como subtítulo que es de coordenadas de PI1. Y aquí algunos le colocan directamente norte de PI1 y este de PI1. ¿A qué es igual esto? Va a ser igual justamente a lo que es la coordenada o el norte, perdón, norte de A más el delta norte que estamos calculando, ¿no? El delta norte de acá. Igual, la suma, pucha, no es por, es más, ya, más. Y aquí va a ser el este de A
más el delta este que hemos calculado anteriormente, ¿no? Y así algunos desglosan de esta forma, ¿no? Cualquiera de las dos es válido, ¿ya? Pueden hacer directo a la tabla o pueden hacer y desglosar de esta forma, ¿no? Pero esta forma yo lo veo que es un poquito más larga. Van a ir colocando así para cada uno, o sea, van a volver a hacer esto, control C, control V, y aquí en vez de coordenadas del PI1 van a colocar coordenadas del PI2, y aquí ya va a cambiar esto, distancia horizontal del PI1 al PI2, ¿no? El azimut del PI1 al PI2, acá de la misma forma, PI1 distancia PI2, y aquí ya va a ser el norte de tu PI1 más el delta norte que hemos calculado aquí, y estación, digo, este del PI1, ¿no? ¿Se entiende, no? Más o menos cómo es. Planilla, válido. Y esta otra forma de desglosar para cada uno también es válido, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Alguna otra duda? Las coordenadas de la malla UTM, Ah, ya. izquierda y abajo, ¿verdad? Pueden colocarla ustedes de esta forma. O sea, siempre lo he hecho yo en topo. Ya varios años ya estoy en topito dando esa materia. Y coloco las coordenadas acá, ¿no? O sea, las coordenadas ustedes se van a inventar, van a colocar cualquiera, ¿ya? Pero normalmente las coordenadas, a ver, se las colocaré aquí, norte, siempre tiene 8 cifras, ¿ya? Pónganse un ejemplo, 8.500.000. Y en este se manejan 6 cifras, ¿no? 750.000, ¿no? Es un ejemplo. Pueden darse 7 millones, 6 millones, aquí en este pueden darse 600.000, 500.000, 200.000, no hay problema, pero tienen que estar en esta notación. Norte, 7 cifras en millones, y el este en 700.000, 500.000, ¿no? De esta forma, ¿ya? Y esos valores ustedes los colocan acá, a los costados, ¿no? Ahorita, por lo que no estoy haciendo un plano de verdad, me está saliendo medio pele y no hay espacio. Pero sí se guardan el espacio para poder anotar, ¿no? Del margen que tengan en el plano a la grilla, darse un poco de espacio y que acá tengan o anoten directamente el valor, ¿ya? Con que coloquen a un costado para el norte y a un costado para el este, es decir, acá abajo lo que estoy haciendo con líneas verdes, con que coloquen esos valores ahí, suficiente. No es necesario llenar toda la grilla y volver a colocar aquí, ¿no ve? O sea, ya es extra, ya se sobreentiende que ya tienen las coordenadas acá. Por eso pueden anotarlas acá, o algunos van a querer, ¿no? Aquí al otro lado colocar. Y acá por encima, ¿no ve? O sea, pueden colocarlo ya sea al costado izquierdo para norte o al costado derecho para norte también, ¿no ve? Pueden colocar a cualquiera de los dos lados. En cuanto a las coordenadas pueden colocarlas por debajo o pueden colocarlas por encima, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Sí, podríamos obviar las esquinas. Es que siento que hay una superposición casi en las esquinas. Es decir, O es necesario tener igual. estos dos valores de aquí, este y este, Sí, tienen que estar, porque tu malla UTM está llegando hasta aquí. Entonces sí o sí debe haber aquí a un costado la del norte y aquí hacia abajo este de acá, para el este, ¿no? Tienen que estar porque tu malla UTM se está desglosando hasta ese extremo. oh ya, gracias. Si no colocaras el dato sería como una coordenada. Ponte que, a ver, ponte que tuvieras tu recta que viene hasta aquí, ¿no ve? Entonces, si no tuvieras este valor, no sabrías hacia qué punto está llegando. Por más que ya tengas aquí que esta distancia va a ser de 200 metros,
Si no tienes el valor aquí, y si el Inge o otro de los otros auxiliares son más jodidos que yo, ¿ya? Entonces, si vieran los otros este asunto de que tienes aquí un valor o una estación, un PI, no sé, o tu inicio va a estar por acá abajo, y no tienes acá la coordenada de este punto, de la línea inferior, entonces ya sería como si estuviera flotando en el aire este de acá, ¿ya? Por eso, recomendación que esté ese valor ahí, ¿ya? Ah, qué chulo. Dar entonces solo esos dos valores de ahí de la esquina tenemos que colocar. No, tienes que colocar todos, así, todos los que estén verde, o sea, la recomendación que les hago es colocar las coordenadas norte, los valores que se den ustedes, colocarlas aquí, en el extremo izquierdo, en todos, y en el extremo derecho, digo, en la parte inferior que está yendo hacia la derecha, igual están líneas verdes que he puesto, ¿no ve? Entonces, igual colocar ahí todos los valores para todos estos, ¿ya? O la otra opción es colocar coordenadas norte, aquí los que están de color rosado, estas líneas, ¿no? En vez de las líneas, obviamente va a estar el valor de 8.500.000. Avanzas un poco, va a ser 8.500.200, 8.500.400, y así sucesivamente vas a ir subiendo de 200 en 200, ¿no? En las de la misma forma colocas a toditas, a todos tienes que ir colocando, ya no solo a los de las esquinas, tienes que colocar a todos. ¿Se entiende? Sí, está bien. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? No sé, algo que no se haya entendido. Sí, una pregunta. ¿Han grabado la clase? Es que ya entré tarde. Que tenía clases. Sí, sí, estoy grabando. Ya vacación ahora. Otra cosa, lo voy a subir esto, chicos. Voy a tratar de editar este semestre. El anterior semestre grababa mi clase y la subía directamente a YouTube, ¿no? Entonces me han dicho, ¿por qué no le damos un poco más de estética, una presentación y demás? Si me da tiempo hoy día, lo voy a tratar de editar y subirlo a YouTube y les paso el enlace al grupo, ¿ya? Si no me alcanza el tiempo, creo que lo voy a subir así como está esta clase. Ya para los siguientes videos que grabe, ya los voy a hacer un poco más estético con presentación y todo. Que me han ido riñendo el anterior semestre porque eran videos así como la clase que hemos hecho hoy día, directamente lo subía, ¿no? Me daba flojera editar y demás. Ahora, si puedo, voy a darme el trabajito de editar más el video, colocarle un inicio y demás, pero igual lo voy a subir a YouTube y les voy a pasar el enlace, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que no esté claro? Sí, una pregunta. ¿Será que podría volver a explicar sobre la eliminación de los PI? Ya. No, aquí arriba lo voy a tener que hacer. Ya. Borrador de trazos, borrador pequeño. Ya. A un principio lo que ustedes van a tener en su plano es su trazo preliminar, ¿no ve? El plano de el plano que tienen ustedes de los trazos preliminares se les va a asignar uno de estos, ¿no ve? Uno de sus trazos que se están haciendo tienen tres. Una vez que se les asigne uno de estos, lo que ustedes pueden hacer es directamente calcar, ¿no ven? No hay necesidad de ir a hacer plotear, o sea, van a gastar más en plotear, por eso les recomiendo que se compren un pliego de papel bond y contraluz coloquen a un vidrio y se calquen ya directamente los puntos, es decir, A, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, el punto B, PI7, PI8, PI9 y punto obligado, ¿ya? Se marquen esos puntos, fijándose el plano, ustedes van a unir esos puntos con línea segmentada, ¿ya? La unen con línea segmentada, eso es lo que me está olvidando acá en el trazo verde que tengo, ¿ya? Y así sucesivamente. Toda la línea verde ahorita es mi trazo preliminar, ¿ya? El momento de eliminar PIs, porque sí o sí tienen que eliminar PIs, algunos he visto que tienen hasta 30 PIs, ¿no? Tienen algunos 25, 20, 21, algo así he ido viendo en sus planos. Entonces hay puntos en los que ustedes van a poder eliminar PIs.
Para eliminar PIs tienen que seguir el siguiente criterio que me hacía recuerdo su compañero, que tienen que tener un ángulo de deflexión mayor a 9 grados o mayor a 9 grados. Si su ángulo de deflexión fuera menor a 9 grados, pueden hacer la eliminación del PI. A ver, aquí abajo lo vamos a dibujar para que se entienda un poco mejor. De color negro lo haremos. Tenemos aquí una recta. Aquí tenemos otra recta. Casi no se nota mucho el cambio. Y aquí tenemos otra recta. ¿Ya? Entonces, el ángulo de deflexión es justamente este de acá. El ángulo de deflexión es justamente... Ay, caramba, perdón. Este era de color negro. Este ya es otro color. Ya. El ángulo de deflexión ustedes lo calculan continuando la recta que tengan del punto anterior. Le colocamos nombre aquí a PI1, PI2 y aquí PI3. ¿Ya? Entonces, esta recta de A al PI1 tú la prolongas y es justamente esta que he hecho de color medio amarillo. ¿Ya? El ángulo de deflexión es justamente este ángulo que vas a tener tú. ¿Ya? Este pequeñito que está aquí, ese es el ángulo. Al revés. Ángulo de deflexión. Entonces, si este ángulo de deflexión es menor a 9, o en este caso hasta 10 grados le daremos, ¿ya? El Inge les ha dicho 9, pero en su plano ustedes cuando dibujen van a poder calcular más rápido de 10 grados. Si el ángulo de deflexión es menor a 10 grados, lo que ustedes pueden hacer es eliminar este PI y pasarse al siguiente, ¿ya? Es decir, en color verde haremos. Desde el punto A pueden venirse directamente hasta el PI2. ¿No ve? Puede ser esa una opción. Ahora, cuando ustedes amarillo, cuando ustedes prolonguen esta línea verde, que es la última que he calculado, hacia aquí adelante, con ángulo de 180 grados, ¿no ve? Continuando la verde, no me deja dibujar bien. Ahí, más o menos llega ahí. Entonces, de la misma forma calculan ustedes este ángulo de deflexión, ¿no ve? Que aquí por lo que veo igual es pequeño, puede ser menor a 10 grados. Entonces, la opción que ustedes podrían tener es igual eliminar este PI2 y usar esta, es ir desde A hasta el PI3, ¿no ve? Y esta que está de color azul que hemos dibujado ahorita sería su trazo, ya eliminando lo que es justamente este PI1 y este PI2, y directamente este que era PI3 pasa a ser nuestro PI1, ¿no? ¿Se entiende más o menos cómo hay que hacer la eliminación de PIs? Sí, y eso de las pendientes, ¿cómo tengo que verificar? Lo verificas directamente en qué cota se va a encontrar este PI1 que está quedando como nuevo. A ver, tantos colores y no sé cuál usar. Ya este. Aquí vas a tener una cota, ¿no? En este PI1 y aquí tienes otra cota. Calculas la distancia total. En este caso, a ver, digamos que son... Aquí había una curva de nivel. Aquí había una curva de nivel y por aquí hay otra. Y por aquí hay otra. 20, 40, 60. ¿No ven? Entonces, para la fórmula de la pendiente, ¿cómo calculan ustedes? Volvemos a calcular. Pendiente va a ser igual a delta cota 60 dividido entre la distancia horizontal que tengan ustedes. A ver, para el ejemplo, lo vamos a hacer aquí. Para esta primera recta que teníamos hacia el PI1, este de acá, digamos que teníamos una pendiente de 9%, ¿ya? Para que les cumpla esa pendiente de 9%, ustedes tenían una distancia de 222 metros, creo que es, ¿no? O 220. Del PI1 al PI2, eliminados anteriormente,
Digamos que tenemos una pendiente de 10%, ¿ya? Y la distancia aquí ya era menor, 205 metros, digamos, ¿no? Es un ejemplo, no estoy tan exacto con los valores ahorita. Y este último ya era una pendiente de 9, 9 u 8%, ya depende, digamos que era 9%. Y aquí la distancia ya es 220, ¿no? Cuando tienen un ángulo de deflexión que es demasiado pequeño, su distancia horizontal a esta recta no va a variar mucho la sumatoria de estos dos. Puede disminuirse en 10, 20 metros, ¿no ve? Entonces 220 más 220, 440, más 205, 645. Sumando estos de acá, que tienen un pequeñito ángulo de inclinación. Entonces el trazo recto, digamos que es 630, ¿ya? Digamos que toda la distancia horizontal desde acá hasta este punto de acá son 630 metros. Entonces, ¿cuánto nos sale la pendiente ahí? 630 por 100 igual a 9.52% es la pendiente que tendrían ustedes acá, ¿no ve? Y es válida, no es una pendiente de 12%, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ¿y a qué se refería el Inge en su clase cuando decía de ese trazo que es de 630 que no podía pasar los 22% de pendiente máximo? Es 12% es tu pendiente máxima ahorita. No es 22, es 12%. Ya. ¿Estabas cuando explicaba lo de el tráiler que va a subir o no va a subir? ¿Estabas ahí o has entrado después? No, no entró después. Después Vos entró tarde. Ah, ya, ya. Repetir ahorita lo mismo no va a dar. Lo voy a subir el video y ahí lo ves, porfa. Es un ejemplo ligero, no es tan complicado el ejemplo, pero es para que consideren ustedes igual. En el video igual les he explicado al respecto del ejemplo del camión, ¿no ve? Que, ¿cómo es? Ah, lo repetiré nomás ya para no estar dándote largas. El diseño que estás haciendo tú es una apertura de carreteras, ¿ya? Esta apertura de carreteras es para hasta trailers, ¿ya? Más adelante se les va a decir que no es para trailer, pero normalmente es para trailers, ¿ya? El trailer cuando está cargado, llega hasta 30, 40 o 50 toneladas, ¿no ve? De carga. Entonces, cuando tú tienes un trailer que va a estar subiendo una pendiente, ponte que vas a tener aquí una pendiente ligera que va a ser de 6% y de la nada va a subir hacia 12%, ¿no ve? El tráiler que va a estar viniendo acá va a tener una velocidad eh, y eso va a tener una potencia, no velocidad, ¿ya? Va a tener una potencia de subida que va a ser fuerte. Cuando entre a este cambio que va a haber a 12%, va a estar con la misma potencia que tenía acá en 6, pero según va subiendo, va a ir perdiendo su potencia, ¿no? Entonces, si es que acá tienes una distancia muy grande, una distancia horizontal que estamos considerando ahora por lo que es planimétrico, si tienes una distancia horizontal que es muy grande, o sea, mayor a 500 metros, podría ser. Chun, 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 chun. Si tu distancia horizontal es mayor a 500 metros, ya vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque el tráiler, con la potencia que tienes en este punto, y vas a ir subiendo, va a ir perdiendo la potencia. Y si tu distancia horizontal es mayor a 500 metros, el tráiler va a llegar a un punto donde va a perder toda su fuerza. Va a llegar a un punto donde ya no va a poder subir esta pendiente. Entonces, ¿qué va a quedar con el tráiler? Va a tener que descender nuevamente, ¿no ve? Y ahí descender en una carretera con una pendiente elevada no es conveniente, ¿ya? Por eso se les pide, si tienen pendientes mayores a 12% o hasta 12%, traten de que sean distancias, de que esa distancia que hay ahí sea menor a 500 metros, ¿ya? A eso más que todo se va el ejemplo de la pendiente de 12% y que no sean distancias muy grandes, las que tengan pendiente elevado. En su proyecto igual la mayoría no tratan de darse siempre pendientes de 9%, 9%,
traten de, de variar, ¿no? Hay algunos tramos que tienen rectos que ya pueden ser pendientes de hasta pueden reducirla a pendientes de 5% y ya sus distancias van a ser mucho más grandes, ¿no? Ya no va a ser 220, van a ser distancias de 300 metros tal vez, ¿no? Se pueden jugar con las pendientes, cosa de no superar lo que es los 12%, que es la pendiente máxima que puedan tener. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, Auxi, también podemos eliminar PIs y no necesariamente tener un ángulo de deflexión menor a 9, porque algunos tienen, ¿no? Pero digamos 12 grados, 13 grados. Los que sean más cercanos a 10 grados, sí podría ser, pero en este caso ya un ángulo de deflexión de 20 grados, no veo el por qué tendrías que eliminarlo. Más bien te puede servir para diseñar una curva simple en ese punto. ¿Ya? Gracias, Auxi. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Eduard, comentaste de una parte teórica. Esa parte teórica, ¿cuándo la tenemos que entregar? Al finalizar, cuando tengan que hacer la entrega final de la primera parte, ahí se la entrega. Ya es justamente... A ver, vamos a revisar mis cosas, ¿ya? Creo que tengo la guía del semestre pasado, no recuerdo. Documentos, carreteras 1. Proyectos, trazo definitivo. Proyectos, aquí está guía. No. Requisitos proyecto, esto creo que es del primero. Del anterior semestre. Aquí está, justamente. En la guía que se les ha dado a ustedes es la misma. Consideraciones básicas, tienen que tener todo esto, ¿no ven? Índice, historia del proyecto, introducción, antecedentes, objetivos, justificación, ubicación general. Para su trazo o para su carretera, en este caso, ustedes tienen que darse nombres, ¿ya? Es decir, el punto A, nosotros les hemos dado punto A, pero lo que ustedes tienen que hacer es darle a ese punto A un nombre, ¿ya? De un pueblo, pueden colocarle Tarata si gustan, y el punto final ya es otro sector, ¿no? Otro nombrecito tienen que colocar. Entonces, en la parte de la carátula, siempre colocan apertura del camino de Tarata hacia Clisa, ¿no? Puede ser un ejemplo, ¿ya? Ustedes se dan esos nombres. En ubicación general ya le colocan las fotos por Google Earth, ¿no? Que saquen de dónde está ubicado su proyecto y demás. Tienen acá todo, ¿no? Datos generales, ya colocan la ubicación, puntos de origen, destino, punto obligado y características que tuviera. Descripción del lugar, aspectos físicos naturales, geología del terreno, clima, recursos hídricos y de la región. Si es cosas que ya van a ir investigando ustedes de acuerdo al sector que se den para los nombres de inicio y de final. ¿Ya? Es toda la parte teórica la realizan en computadora, no hay problema de eso. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Y esto para cuándo va a ser la entrega, más o menos, Eduard? De acuerdo a lo que vayan avanzando, ¿ya? Por semana el INGE les va a dar, ponte que hasta este jueves tienen que entregar lo que es trazo definitivo, ¿no ve? Luego se les va a dar 1 a 2 semanas para que hagan el cálculo de las curvas, ya avanzando con el INGE. Con el INGE van a avanzar primero curva simple, después van a avanzar curva de 2 radios, o las compuestas, perdón, compuesta de 2 radios, de 3 radios, la curva inversa y la espiral de transición, ¿no? Avanzan eso con el INGE y tienen que ir haciendo ya según su trazo definitivo, ir identificando cuáles de esas curvas van a usar como curva simple, doble, de 3 radios, las inversas y las espirales de transición. Después de eso se va a hacer el plano de emplazamiento de curvas, que está aquí creo, a ver. Y emplazamiento de curvas, ¿ves? A una escala de 1 a 50.000, tamaño 1. Y ya en este plano va a ser lo mismo que su trazo definitivo, pero ya se le va a colocar valores de progresivas cada 50 metros y ya tienen que dibujar las curvas, ¿ya? Es más o menos así un plano así como este,
pero a ver, de color, de este color celeste, y aquí se va a dibujar la curva, ¿no? El emplazamiento de curvas es lo que ustedes van a dibujar acá. También sale muy feo. Pucha, me sale muy feo. La cosa que tienen que dibujar aquí en el empalme de la misma forma tiene que estar dibujado, ¿no? Su empalme. Y eso les decía a algunos que sus ramales estaban empezando muy cerca de sus PIs. Y en algunos casos se iban a interceptar, o sea, se iban a sobreponer lo que es una curva en el PI y con el diseño del empalme que tengan acá, ¿no? Ese sería el otro plano, aparte del definitivo. Y había un plano final, que es justamente el planimétrico, que este ya es en A0, es un plano más grande. Y a algunos les entra hasta en dos planos. A una escala de 1 a 2500 se hace el dibujo ya de la carretera en sí. Y el dibujo de la carretera en sí es más o menos esto, pero en un plano más grande, ¿no? En un A0. Y se le coloca los anchos respectivos a la carretera. Es decir, ahorita lo que está dibujado acá es el eje, ¿no ve? Y tienen que dibujarle lo que es justamente el costado derecho y el costado izquierdo, ¿no ve? Te va a salir chueco. Más o menos de esta forma. Pucha. Ahí está. Apenas. Estoy luchando con este programa. Ya. Más o menos así, pero es más cerca, ¿no? Porque tienen un espesor de... Un ancho de vía tienen ustedes de 3.5 metros. ¿Ya? Y tienen que dibujar eso. Acá en el planimétrico se dibuja eso. Pero eso ya vamos a ir viendo con más calma. ¿Ya? Por ahora lo más importante es que hayan entendido lo que es trazo definitivo, colocar las coordenadas a los costados y hacer lo que es justamente sus planillas, ¿no? Planillas, o desglosarlo de esta forma, los valores de sus coordenadas, tanto norte como este. ¿Ya? ¿Se ha entendido la clase? Auxilio. Dime. La escala gráfica, por último, nos podría indicar. Nos han dicho que tenemos que poner una escala gráfica. Ya, la escala gráfica. A ver, la escala gráfica más o menos viene representada de esta forma. Ya es una escalita. Chun, 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 chun. Ya, y a ver, voy a tratar de rayar aquí adentro. Y esto, espero que este dé. Ay, no me ha salido. Muy gruesa estaba la línea. Ya. Esto ustedes se la pueden hacer de 8 o 10 centímetros. Depende de ustedes, ¿no? Toda esta distancia. Que sea 8 o 10 centímetros. Donde este espacio de acá hasta acá va a tener una dimensión y va a tener un valor exacto, ¿no? Y esta escalita gráfica, ustedes tienen que colocarla por encima de las fotos que vayan a mandar de ahora en adelante. Más o menos de esta. Pucha. A ver, esto lo bajaremos un poco. Esto más arriba. Y más o menos así. ¿Ya? Esto tendrían que colocar más o menos en las fotos que ustedes hagan. ¿Qué significa esto? Su escala de ustedes es 1 a 50.000, ¿no ven? Entonces, dependiendo de las dimensiones que ustedes usen para esta escala gráfica, que ya se me ha distorsionado. Es lo malo de mover. ¿Ves? Se movió todo. Esto puede tener una dimensión para ustedes de 3 o 4 centímetros, ¿no? Depende de ustedes cómo se quieran dibujar la escala gráfica. Para ustedes va a ser 4 centímetros, pues, pero ustedes le anotan acá que esto vale 200 metros. ¿Ya? O sea, la escala gráfica solo es demostrar que está bien su escala. Porque hay algunos que el anterior semestre se han querido pasar de vivos y han hecho su dibujo en una hoja
A3, A2, no estaba en la A1, ¿no ve? Y cuando se les ha pedido la escala gráfica, ya han entrado en problemas porque la escala les variaba, no era la misma. Entonces, más que todo así por eso lo que se les ha pedido esto. Pero la escala gráfica, ustedes se hacen una pequeña en un jabón aparte, la cortan y la representan más o menos de esta forma, ¿ya? Pueden dividirla cada 4 centímetros, depende de ustedes, pero que esté especificado, ¿no? Cuánto vale, ¿ya? Toda la parte pintada, que es lo más importante, vale 200 metros, ponte. Esta otra de acá igual va a valer 200 metros. Y este otro costado ya sería más grande, ¿no? Mi escalita, depende del set. Si fuera a 10 centímetros como les he pedido hace rato, cortaría acá, ¿no? Lo voy a borrar. No, de trazos no, un borrador pequeño. Sería más o menos ahí. Donde esta de acá ya sería 100 metros, ¿no? Ay, 100, ¿no ven? 200, 200, 100. En total son 500 en 10 centímetros. En 8 centímetros ya podrían obviar esta última de acá. Voy a rayar encima. Ya, esto de acá ya estaría chao, ¿no? Y solo se quedan con estos 200 y con estos 200. Solo eso se refiere con la escala gráfica, ¿no? Donde en sus fotos, repito, van a cortar esto, van a dibujarlo en una hoja bond aparte o una hoja de cuaderno, depende de ustedes. Y al sacar las fotos le colocan esto encima de su plano, cosa de que venga acá arriba. Y voy a dibujar ya, para no estar volviendo a jalar. Ponte que van a sacar, las fotos que les he pedido también, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sacan una foto general de todo, cuando yo la trato de acercar la imagen, se me distorsiona mucho que ni siquiera se nota lo que es el PI, ¿no ve? O sea, tengo que estar tratando de descifrar y contando, ya es el PI1, PI2, ya este debe ser el PI7, digo, ¿no? Porque no logro descifrar qué número de PI es ahí. Y al momento de indicarles, ustedes mandarles mensaje por Classroom, tengo que estar diciéndoles, en el PI17 hay un error, ¿no ve? O sea, quisiera que lo mejores. Entonces, cuando no logro ver bien eso, ya estamos complicados. Por eso la otra recomendación que les hice al pedirle las fotos era que dividan esta gráfica de sus trazos en 4 partes, ¿no? Donde iban a estar en diferentes cuadrantes, ¿ya? Todo esto de aquí, pucha, chocarnos. Toda esta parte de acá en un cuadrante, en otro cuadrante, en otro cuadrante y en otro cuadrante, ¿no? Cosa de que cuando yo vea las fotos, trate de acercar la imagen y sí se logre ver lo que es el número de PI y los datos que llegan a colocar por encima y por debajo de las rectas, ¿no ve? Y cuando saquen ustedes eso por partes, entonces ya esta escala gráfica tendrían que colocarla en una parte de la foto la que están sacando, ¿no ve? Más o menos podría estar por aquí esa escala gráfica. Y ya con eso se compara que está bien, ¿no? Su dibujo, su plano, que está en A1 y demás. Ya, va a salir muy feo. Pero se entiende. ¿Se entiende, no? ¿Es lo que he explicado? ¿O prefieren que las clases las dicte o las dé de otra manera? No sé. Estoy abierto a sugerencias. El anterior semestre lo he hecho de esta forma. No ha habido quejas, no ha habido reclamos, pero tal vez alguien de ustedes sabe alguna otra forma de que yo las pueda dibujar o se pueda explicarles mejor. Me la hace saber para cambiar siempre, ¿no? La cosa es que ustedes entiendan todo lo que se enseña en las clases o lo que se les trata de indicar. ¿Ya? ¿Alguna sugerencia? Híjole, tenía clases. Oxy, una pregunta más, por favor. Dime. Esto vamos a entregar el jueves juntamente con los dos métodos que nos mencionaba, ¿cierto? Lo más importante para mí ahorita es el plano, el definitivo, que esté bien hecho su plano definitivo. Y les puedo habilitar el Classroom hasta el domingo para que hagan los otros dos, para que hagan los métodos más, ¿no? El de Bruce y el de pesos. O quieren entregarme el método de Bruce y de pesos y los cálculos para estas coordenadas en la entrega final del proyecto. O sea, con ustedes decidimos, ¿no? Si quieren entregar todo al final o quieren ir entregando cada semana.
¿Están ahí, chicos? ¿Está bien así? Cada semana. Ya. Ya, a ver, entonces. Cada semana. Y entonces, si es cada semana, hasta el domingo están de acuerdo en entregar lo que es justamente los cálculos, así como les dije acá, ¿no? Planilla o desglosarlo de esta forma. Hallar las coordenadas. El plano ya me tienen que enviar sí o sí el jueves. Hasta medianoche voy a habilitar el jueves. Pero los cálculos, que serían justamente esto que es las coordenadas, el método de Bruce y el método de pesos, estaré habilitándoles el domingo. ¿Están de acuerdo? Ya. María René dice que sí, Rilmer dice que sí, David dice que sí está bien. ¿Qué dicen los demás? Somos 15. Solo hay 3 opiniones ahorita. De 15. Ya, creo que nadie dice nada. Voy a crear más tarde lo que es la tarea de entregar el trazo definitivo. A la mayoría, chicos, les he enviado correcciones, pero no han reenviado lo que es la corrección de lo que les dije. Ya tienen que enviar la corrección para que de esa forma le asigne lo que es un trazo para que sea su definitivo. Luego, creo que nada más, ¿no? Si no hay ninguna otra duda, chicos, terminaríamos aquí. A ver si me dejan entrar a mi clase que era hace 6 minutos. Ya, creo que no hay más dudas. Aquí terminamos, ¿ya, chicos? Chao, chao. Se cuidan.